Creo que no hay una imagen más mítica en el mundo de BMW que Hans Stack, en mediados de los 70, saltando con su 3 litros CSL, patrocinado por Castrol, me parece, si no recuerdo mal, en medio de Nürburgring. Es probablemente el epítome de lo que quiere decir BMW, de lo que significa una marca alemana premium fabricando coches deportivos. Esta imagen no fue fácil de alcanzar. Tras la Segunda Guerra Mundial, BMW sufrió para recuperarse. Bastante más que Mercedes, de hecho. La llegada de la familia Quant como inversores a principios de los 60 evitó que BMW acabara en manos de Mercedes y trazó la estrategia para la compañía. Irían poco a poco evolucionando, arrancando por la conocida como Neue Klasse, que era el BMW 1500, que por cierto ya estaba en desarrollo antes de que llegaran estos nuevos inversores y acabaría saliendo al mercado con el dinero de esta familia Quant en 1962. A partir de aquí empezaría a trazar su sitio en el mercado BMW, ofreciendo productos premium para combatir a Mercedes-Benz con mejor precio, pero sobre todo con un toque más deportivo y enfocado hacia la conducción. La fórmula funcionó excepcionalmente bien y BMW decidió complementar su gama básica con una serie de coupés. Empezó por los 2000 CS y el 2000C, dos versiones equipadas con un motor de 4 cilindros con una cara un poco extraña, con unos faros carenados que no terminaban de convencer a mucha gente, pero que le daban cierto grado de peculiaridad. Estos coches contaban con el motor M10, el que se había desarrollado para la Neue Klasse, que decían los alemanes, y empezaron a colocar a BMW en los años 60 en este estrato de coupés de lujo algo más caros de los coches tradicionales. Después de ellos llegaron las versiones con motores de 6 cilindros, ya con la cara de tiburón, con los faros redondos, y empezaron a desarrollar las versiones que acabarían siendo tanto el 3.0 CS como el CSL, que es este mítico coche que os he dicho al principio que conducía Hans Stack por el circuito. El éxito deportivo de estos coches sería tal que BMW ya era vista como el rival a batir en los circuitos para mediados de los 70, pero las nuevas regulaciones de emisiones, de seguridad, la crisis del petróleo y la necesidad de reemplazar al mítico 3.0 CS se combinaron para crear un nuevo modelo. Y esto nos lleva a la Serie 6 de 1976, el E24. El desarrollo de este coche buscaba complementar lo que se había hecho con el E9 y crear un coche que tenía que ser más GT, menos deportivo, más Grand Tourer para poderlo usar de manera que fuera una especie de estandarte de lo que sabía hacer BMW y demostrar todas sus capacidades a nivel de ingeniería. Lo diseñó Paul Bracq, un francés que había trabajado en Mercedes-Benz y que había diseñado, por cierto, el mítico Mercedes Pagoda no muchos años antes. Así que lo contrató BMW para crear su nueva joya y empezó a trabajar en el diseño de este coche que ahora vamos a repasar. Paul Bracq os sonará porque creó el BMW Turbo Conceptual y ese BMW llevaba unos faros que se levantaban, unos faros retractables. Al final los acabaríamos viendo en el M1 y los quería implementar cuando empezó a diseñar el E24, pero en la dirección de BMW no le dejaron. ¿Por qué? Porque querían una family face, una cara para toda la familia, que fuera común a todos los BMWs, y eso implicaba colocar la cara de tiburón que tanto nos gusta y que tan espectacular es. De hecho, yo he visto los dibujos de los coches con faros retractables y creo que este queda mejor de lo que estaba pensando en su origen Bracq. Lo que hizo fue integrar los dobles faros que ya habíamos visto en la Serie 5, toda esta cara acuñada hacia adelante, y agarró los dos riñones del frontal y creó una especie de dome, de chepa, en todo el capó que lo recorría longitudinalmente. Este diseño luego lo copiaría para la Serie 3, la Serie 5 y todos los demás modelos, a la Serie 7 de BMW. Si nos vamos a la línea lateral, originalmente lo que quería BMW era arreglar uno de los problemas que había tenido con el E9, con el 3 litros CS, y es que a la gente le costaba entrar dentro de la carrocería. Para eso lo que se había hecho al inicio era levantar muchísimo el techo y crear mucha más superficie acristalada, pero cuando vieron los responsables del diseño del coche no les terminaba de convencer y tuvieron miedo de que no se fuera a comercializar bien. Así que Bracq trabajó cambiando un poco la fisonomía del coche y aunque tenía mucha superficie acristalada lateral, si os fijáis es una ventana gigante, casi tan alta como la puerta, pero ya no era tan masivo, aunque cambiara un poco las proporciones de lo que habíamos visto en el E9 anterior. Si hablamos de batalla del coche, la batalla del coche es compartida con el Serie 5, son más de 2,6 metros, pero para darle un poco más de prestancia, de portancia, de que pareciera un coche importante y grande, lo que se hizo fue alargar tanto la batalla el voladizo delantero como el voladizo trasero, lo que alarga visualmente el coche y crea un coche muy elegante y muy alargado, muy atemporal, voy a decir. Hofmeister, cuando había diseñado el E9, el mítico diseñador de BMW que se inventó el codo BMW, que por eso se llama codo Hofmeister, por cierto, lo que había hecho era prescindir del pilar B. Cuando se empezó a desarrollar el Serie 6, la idea era mantener esta superficie acristalada
sin cosas que se metieran entre medias. Lo que ocurrió es que en Estados Unidos habían metido una ley que decía que los coches tenían que aguantar su propio peso sobre el techo, y cuando volcabas un E9 lo que ocurría es que el techo colapsaba. Así que lo que se hizo fue integrar una barra de protección antivuelcos dentro del pilar B, y eso hizo que se tuviera que colocar esta pieza negra. Se consiguió colocar una pieza negra mate, y eso hace que desde vista lateral pues tampoco sea tan llamativa, y se integra muy bien en el diseño, como podéis ver. Como os decía, aquí atrás lo que hizo Bragg fue conservar el codo Hofmeister para que no rompiera con la estética típica de BMW, y esto nos ha llegado hasta nuestros días, básicamente. Por dentro, respecto al E9 anterior, BMW dio un paso que no voy a considerar positivo, pero bueno, se adaptó a los tiempos. Si os recordáis el interior, y si no, Diego os pondrá alguna imagen, todo el E9 tenía todo el salpicadero con una fina lámina de madera, unos acabados muy tradicionales. Aquí BMW dio el salto y se pasó al plástico. Curiosamente, todo el salpicadero, que aquí es de plástico, se podía pedir como opcional, recubierto completamente en cuero, y eso pues era una acción cara que al final mejoraba un poco estos tactos de materiales. Si nos olvidamos un poco de esta obsesión en los 70, que luego en los 80 sería todavía mucho más masiva por el tema del plástico, y nos ponemos a mirar la posición de conducción, este coche ya se siente un BMW. Puedes colocar la dirección justo donde quieres, es la columna de dirección telescópica, el asiento tiene chopo 200.000 reglajes, los asientos recaro, que eran opcionales, agarran muy bien el cuerpo, la palanca de cambios ya veis que queda cerquita del volante, tenemos un climatizador bastante tradicional, lo que pasa es que está en alemán, entonces pone cosas como Lüfter, Oven, Unten, que no sabemos lo que es, pero nos lo podemos imaginar. Había mucho espacio en las plazas delanteras, la verdad es que es un coche anchísimo, también ayuda muchísimo que estos coches tienen las puertas finísimas, no son como los coches modernos, así que da mucha sensación de espacio, ayuda también la enorme superficie acristalada, y luego en las plazas traseras tenemos dos butacas muy bien definidas, con bastante espacio para las piernas, que ahora vais a ver. Las plazas traseras recibían dos butacas muy esculpidas y cómodas donde caben además dos adultos, aunque el acceso no es el más sencillo del mundo. El maletero era suficientemente espacioso para viajar al fin del mundo en este Gran Tourer. Otra cosa curiosa que tenía este BMW, y que además fue el primero en integrarlo, era este pequeño panelito de aquí. Esto le dais aquí al botón de test y lo que hace es comprobar que todos los sistemas del coche, como en un avión de combate, funcionan adecuadamente. Fue el primer coche en integrar un sistema de estos de check control, que era electrónica muy avanzada para mediados de los años 70. Luego esto se copió en un montón de fabricantes, me acuerdo de un montón de Alfas Romeos ahí con el checklist y todas estas historias integradas dentro del salpicadero. Pero fue este BMW el primero en estrenarlo. Pero lo más importante de los Serie 6 era su corazón, sus 6 cilindros. Es realmente el aspecto dominante del coche, tanto a la hora de conducirlo como a la hora de hablar de él. Originalmente todos los Serie 6 ocupaban un motor de 6 cilindros derivado del E12, del Serie 5, y era el bloque M30, que lo compartían todos, pero estos, que es un 635, bueno, si os habéis fijado ya en las imágenes habéis visto que no es un 635 normal, es un ARJ, que me cuesta ahí la pronunciación por el tema del alemán, pero de luego hablaremos de las diferencias de esta versión concreta por ser preparada por el preparador alemán. Hablando en genérico, todos los 635 CSI lo que hacían era equipar un bloque, el M90, que era derivado del motor de 3,5 litros desarrollado para el CSL del E9, la versión de carreras de la que os he hablado al principio, el coche de Hans Stack. Este motor llevaba unos cilindros con unas paredes mucho más juntas, se le llamaba bloque de cilindros siameses, y lo que se hacía era aprovechar ese bloque desarrollado para las carreras y colocarle la culata del M30 normal. El M30 llevaba un simple árbol de levas, 2 válvulas por cada uno de los cilindros. Este bloque acabaría montando una culata de 24 válvulas ya en el M1, de hecho el bloque es el mismo del M1, y se incorporaba inyección electrónica en todas estas versiones. Podía ser una inyección electrónica de Bosch más sencilla o una Motronic a partir de ciertas unidades que se empezaron a montar, como es este el caso. Las de Motronic ya eran un coche que consumía mucho menos combustible, mucho más fino en su entrega de par desde la parte baja del cuentavueltas hasta arriba, y tenía un tacto mucho más de coche moderno. Los 635 además utilizaban un sistema de escape más elaborado y más gordo que el resto de versiones del 628 y todo el resto de motorizaciones que habíamos visto en la serie 6, y hacía que el coche se escuchara mucho más gordo. En 1982, con el restyling del modelo, que cambiaron las piezas del chasis y todo lo demás, que ahora lo vamos a ver cuando os enseñemos las tripas del coche por debajo, también sucedió una cosa curiosa, y es que estos motores, por tener esos cilindros siameses, por ser un motor de carreras diseñado por un diseñador afamado como es Roche,
Pues lo que ocurría es que tenían ciertos problemas en la junta de culata y en ciertas ocasiones podían tener fugas y era un motor un poco más delicado. Lo que hizo BMW a partir de 1982 fue implantarle un motor de 3,4 litros, aunque le seguía llamando 3,5, que ya no tenía ese legado, ya no era el mismo bloque que se utilizaba en el M1, así que puestos a comprar, y si sois un poco espirituales, si os gusta tener un motor casi de carreras metido en vuestro coche, es mejor que os compréis un 635 de antes de 1982. A nivel de cifras, da 218 caballos de potencia, 5.200 vueltas, 304 Nm de par, también en la parte alta del cuentavueltas. En todo caso, este motor es capaz de ofrecer 260 Nm de par desde poco más allá de 1.500 revoluciones por minuto. Así que teníamos un motor tremendamente flexible que se podía aprovechar desde la parte baja del cuentavueltas hasta arriba. Lo podíamos estirar casi hasta el corte sin que se decayera la potencia del par. Hoy vamos a aprovechar que tenemos un elevador a nuestra disposición para enseñaros las tripas del coche, para hablar del chasis por debajo del mismo. Cuando se desarrolló este BMW Serie 6, lo que se hizo fue coger los componentes de la plataforma E12, que era la del Serie 5 de BMW, y se tomaron muchos de los elementos para desarrollar el chasis. Toda la suspensión delantera, como prácticamente todos los BMWs de la historia, cuenta con columnas McPherson. Lo que ocurre es que esta unidad que le estamos grabando los bajos, que no es la que vamos a probar, es de 1982, de después. Y a partir de 1982 lo que hizo BMW fue coger la plataforma del E28, del Serie 5 más nuevo, y meterle aquí los tirantes inferiores de la suspensión. ¿Qué cambiaba? Pues originalmente el coche hasta 1982 llevaba un único triángulo inferior para controlar el movimiento de la rueda, y a partir de 1982 lo que se hizo fue desdoblar los dos componentes de la suspensión, una idea que ha llegado hasta los BMWs de hoy en día y ha permitido montar un montón de anti-dive en este coche, lo que hace que este Serie 6 sea un coche tan característico a la hora de conducirlo y tan parecido a los BMWs modernos. Todos los elementos de la suspensión los podéis ver por aquí, luego toda la dirección, como podéis ver, corre a cargo de un sistema de recirculación de bolas, no lleva una cremallera de dirección, eso podría restar un poco de precisión. La asistencia de la dirección corre a cargo de un sistema que lleva una bomba, que funciona por presión hidráulica, y esa misma presión hidráulica es la que asiste el servofreno de los frenos de disco, que son los 4 frenos de disco ventilados, lleva pinzas de 2 pistones en el tren delantero, y como os decía, carece de un servofreno por depresor por el colector de admisión. Lo que hace es usar la misma bomba de la dirección asistida para crear esa depresión y permitirte apretar los frenos con más fuerza. Problemas, que si te quedas sin dirección asistida porque se rompe la correa de la bomba de la dirección asistida, te quedas también sin asistencia para los frenos. En el tren trasero lo que tenemos son brazos tirados ligeramente en diagonal. No había en estos momentos, cuando se desarrollaron estos coches, los elaboradísimos sistemas multibrazo que hoy en día utiliza BMW. Y bueno, eso tiene otra problemática, que si os compráis este coche para hacer stands, que yo no soy muy fan, pero bueno, lo que va a pasar es que en cuanto bajéis el coche más de 2,5 centímetros o 3, vais a sacar a las ruedas de cota, porque el problema que tiene este tipo de brazos es que rápidamente cambias el avance y la caída de las ruedas y empiezas a tener un problema dinámico. Luego, a partir de la revolución esta de 1982, que os decía que cambiaron los tirantes delanteros, también se cambió la geometría y se cambió unos graditos, la inclinación de los brazos, para mejorar el comportamiento del coche a nivel rutero. El peso total del coche eran 1.520 kilos, para tirar de ellos teníamos 240 caballos en la unidad que vamos a probar. Era más que suficiente para acercarte a los 6 y pico kilos por caballo, así que era un coche rápido, pero precisamente no era ligero para la época en la que se vendía. Pero para cualquiera que sepáis un poco de BMWs, ya os habéis fijado, lo he dicho antes, que este no es un BMW cualquiera, es un Harke. Es una preparación sobre el 635 CSI, como este blanco que tenemos aquí detrás, pero modificado, lo que sería Alpina. Harke es un preparador un poquito más pequeño, ya no existe, desde hace 5 o 6 años cerró la compañía. Es la compañía que luego dio a luz, por parte de sus creadores, a Carlson, otro preparador muy afamado, y en este coche lo que se dedicó fue a hacer pequeños detalles que muchos de ellos no se ven, pero que tienen un gran resultado luego a la hora de conducir. Podemos empezar por los colectores de escape, que son individuales y que está hecho todo el colector de escape a medida. Luego toda la culata se han trabajado los asientos de válvulas, se ha mejorado el flujo de los gases de entrada y de salida, se ha trabajado todos los colectores de admisión y de escape. Se ha trabajado también en otros aspectos de chasis. Y es que si os fijáis, y no os va a costar mucho diferenciarlo, este coche va más bajo que un 635 de serie, como el blanco de allí, y además tiene más caída en las ruedas traseras. Esto lo hizo Harke para darle al coche un toque más dinámico a la hora de conducirlo, para que fuera un poco más deportivo. Han tenido que trabajar muchísimo para conseguir estas caídas y esta geometría, a pesar de haber bajado el coche, por lo que os he dicho, de que los brazos tirados son muy complicados si te dedicas solo a bajar el coche por puro gusto de bajarlo. La amortiguación corre a cargo de Bilstein, todos los elementos del coche están trabajados con mucha calidad
Lleva frenos también especiales esta versión, un volante específico con el logotipo de Arge y luego por fuera, si os fijáis, realmente no tiene ningún aspecto estético que lo diferencie más allá de estas bandas adhesivas pegadas a lo largo del coche que nos permiten saber que no estamos enfrente de un 635 cualquiera. Se me olvidaba un detalle más, y un detalle además importante, y es el pedazo de megáfono que tenemos por escape. Arge le conseguía sacar a este motor, a este M80, 240 caballos de potencia. Puede parecer que es poco el incremento, 30 caballos apenas llegan, pero realmente la idea era rellenar mucho más la curva de par y hacer del coche un poco más como una especie de dragster, más completo, más lleno y con más ganas de empujar hacia adelante. Recordad que este coche tiene 6,25 kilos por caballo, que es realmente rápido incluso para 2019, o sea que no es ninguna tontería este aparato. Cuando Arturo de Andrés probó este coche, prácticamente cuando yo nací, dijo de él: peligroso en manos poco expertas, muy delicado en mojado, precio desorbitado. Pero también dijo que corría la leche. Y la realidad, el paso del tiempo cambia las percepciones, sin ninguna duda, es que este coche corre mucho, pero no me parece necesariamente peligroso. Tal vez en mojado sí lo sea, porque no tienes control de estabilidad y porque es un coche con 1500 kilos y las inercias son las que son. Pero voy a empezar hablando de él, hablando del motor. Y este 6 cilindros es la máxima expresión de lo que tiene que ser un 6 cilindros de BMW. Es musical, es potente, tiene muchos bajos. No es un motor de estos que haya que ir a buscar en la parte alta del cuentavueltas, sino que tiene una respuesta de medio régimen muy agradecida. Gracias al sistema de inyección que lleva, no es un motor que haya que tenga agujeros de par, que ratee. Es un motor muy moderno. El tacto del acelerador te permite además controlar cuánta carga de acelerador quieres. Corre fenomenalmente bien, los 6 kilos por caballo que tiene hace que sea un coche rápido, incluso para las medidas de hoy en día. Cuando vas por autopista, autovía, nacional, que lo hemos probado en carretera abierta, pues un coche que se traga los kilómetros como un coche moderno. Podrías viajar con él hasta el fin del mundo. Si te lo compras y lo vas a disfrutar para ir a concentraciones y todo lo demás, no vas a tener pega. Y es que es un coche que se diseñó en su día para ser un Grand Tourer, para ser un coche para cruzar continentes, y sigue siendo un coche que no cansa. Los asientos son cojonudos, la posición de conducción es muy buena. El volante igual queda un poco más grande de lo que esperarías hoy en día, pero bueno, los tiempos cambian, los volantes también encogen. La visibilidad es perfecta en todas las direcciones, igual me falta un poco de retrovisor, acostumbrar a los retrovisores de camión que llevan hoy en día los coches modernos. La sonoridad ya os digo que es maravillosa, pero incluso cuando quieres ir despacio y tranquilo, es un coche silencioso, no es muy ruidoso aerodinámicamente hablando. Sí que los retrovisores suenan un poquito más, los marcos de las ruedas, que un coche moderno, pero me podría hacer con él 1200 kilómetros sin ningún problema. La caja de cambios es una curiosidad, y es que es una G-Track que tiene la primera a la izquierda y hacia atrás, como los coches de carreras. ¿Para qué? Para mantener las 4 siguientes marchas en una perfecta H. De esta manera puedes jugar mejor entre segunda y tercera y cuarta y quinta para ir buscando los cambios. Cuando te toca hacer un punta tacón, los pedales están perfectamente colocados, es justo lo que echas de menos hoy en día en los coches. Puedes estirar, por ejemplo, vamos a estirar aquí la tercera y vamos a hacer una reducción de tercera a segunda. Puedes pegar el golpe de gas, el motor atmosférico busca las revoluciones para acoplarse y queda perfecto. La caja tiene unos recorridos largos de palanca, tampoco se hace demasiado negativo eso, pero bueno, hay que comentarlo. Y las relaciones de cambio están bastante cerradas entre sí. Esto es porque había dos tipos de cajas manuales y una automática. Esta es la caja manual que se ofrecía en BMW como caja deportiva. Prácticamente todas las unidades que vinieron a España vinieron con esta caja. Luego había una caja que no tenía la primera hacia atrás, que tenía la relación de cambio más normal, con la primera a la izquierda y hacia adelante, y esa con sus 5 relaciones eran mucho más abiertas, gastaba menos el coche, era más rutero, podía ir más rápido a menos revoluciones, pero no era tan divertida para jugar. Me toca hablar ahora de la dirección. La dirección lleva recirculación de bolas, os lo decía antes, eso hace que tenga una falta de
de que no es un coche tremendamente directo. El primer golpe de volante vences ese cierto pequeño grado de insensibilidad que tienen este tipo de direcciones. Pero a partir de ahí, una vez que has metido volante, aunque es asistida, mantiene mucho peso y eso es bueno para sentir los límites y es una dirección que te habla. Es un coche que te corrige las manos cuando se va de atrás porque intenta mirar hacia la salida de la curva, se intenta hacer el contravolante automáticamente y cuando pierdes la delantera se aligera y notas cómo estás perdiendo el tren delantero. El coche es tremendamente neutro. Esto que decía Arturo de antes de que era peligroso, sobre todo tiene que ver con que es un coche pesado y muy rápido, donde te puedes meter en curvas muy rápido para lo que estaba acostumbrado en aquella época. Y claro, una vez que llegas a esas situaciones, como tiene tanto agarre lateral, pues los límites llegan un poco a lo bruto. No es un coche tan progresivo como podrían ser otros. Está claro que no es tan fácil como un coche moderno, con todas las ayudas de conducción que puedes tener, pero bueno. Una vez que metes el volante, cuesta una décima de segundo que te haga caso, mezclado todo ello por el perfil del neumático, por el tipo de dirección. Pero luego este Arjé con la suspensión rígida que lleva es un coche deportivo que va perfectamente plano, vira perfectamente plano, no inclina prácticamente nada. La elección de muelles, estabilizadora y todo el juego demás hacen que sea un coche con un talado marcadamente deportivo. Vas un poco como apoyado en duro atrás y las ruedas delanteras te quedan un poco en el aire cuando das gas, pero es un coche muy fácil con el que puedes apuntar muy fácil, va por donde le dices, no tienes que ir corrigiendo 27 veces. La carrocería no se siente especialmente blandengue. Normalmente estos coches también notas que el chasis flexa, aquí no flexa. Es bastante curioso esto, porque a pesar de ser un coche de los 70 es como un coche moderno en ese sentido. Aguanta la suspensión dura y la trabaja bien. Los amortiguadores, ya unos Bilstein opcionales también para los coches de Arjé, y soportan perfectamente los movimientos de la carrocería. El muelle, que es un poquito más duro de lo normal, pues lo aguanta perfectamente. Los frenos igual es la cosa que más se nota que ha envejecido, porque no tienen una potencia de parada brutal. También hay que tener en cuenta que en aquella época se buscaba que se fueran un poco más modulables, pero hay que apretar realmente fuerte para conseguir deceleraciones fulgurantes, y tiene una parte inicial de recorrido muerto pues un poco más marcada que en un coche moderno. Sobre todo es un coche que yo calificaría como divertido de llevar. Se puede ir vivo, no al extremo. No es un coche deportivo pura raza de estos de ir con el corazón saliéndosete por la boca, ir buscando el último metro en la apurada de frenada, sino que es un deportivo para disfrutar, pues como un buen GT, como un Porsche 928 diría yo, donde vas a un buen ritmo, disfrutando de los apoyos, disfrutando de cómo se conduce, bien conectado a la carretera y con un motor que es su principal protagonista, con esa respuesta, ese sonido a 6 cilindros atmosférico. Es un coche que enamora y que transmite una sensación positiva a la hora de conducirlo. Tiene otras ventajas, y es que es un coche alemán, muy bien hecho, que no debería dar problemas de fiabilidad. Tiene mucho recambio disponible, al final comparte muchas piezas con la Serie 5, tanto la anterior a él como la posterior, y eso hace que haya recambio de todo tipo, para manillas de las puertas, para 1000 cosas. Así que es un clásico que, a pesar de que en su momento costaba pues eso, el equivalente a 140.000 euros de hoy en día, tampoco tiene un mantenimiento de Ferrari, ni de Maserati, ni de Jaguar. Además, el hecho de que use inyección siempre es un plus a la hora de tener un buen consumo y menos problemas con los gases y con la puesta a punto. Probablemente si hubiéramos estado probando un 635 normal, CSI, pues os acabaría diciendo que es demasiado GT y demasiado barco, pero son justo esos toques de Arjé los que hacen que este coche sea
tan perfecto para mi gusto. Y es que justo cambia esa puesta a punto, esos dos detalles de dureza de suspensión, de geometrías, para que el coche sea suficientemente picudo como para poder divertirte con él y no tener remordimientos ni estar pensando que estás perdiendo porque el coche balancee o arquee demasiado, que no lo hace este RG. Este, que es previo a 1982 y no lleva la geometría anti-dive tan marcada como lo llevarían después, se siente BMW, pero no tan BMW como los modelos a partir de 1982, que ya no cabecean en las frenadas tanto. Aún así tiene bastante anti-dive, porque no clava el morro para nada al frenar, pero no tiene esa última sensación del tren delantero. Puestos a pedir y a cambiar una dirección de cremallera, probablemente terminaría de redondear el conjunto, porque haría que el coche fuera un pelín más respondón del tren delantero. Me gustaría probarlo en mojado para ver si realmente es tan peligroso como lo dicen, pero tampoco me imagino con este coche tirándole a las curvas para sacarlo de lado, porque no es para lo que se pensó un Gran Turismo de estos. Hay que ser un poco más elegante y menos macarra para conducir uno de estos coches. Es un coche jodidamente rápido, y es que aunque sea un clásico, estamos yendo por esta carretera a ritmos propios de coches mucho más modernos con los que hemos estado en esta carretera. Normalmente cuando te compras un coche de los años 70, te encuentras con un coche que no puedes ir al ritmo al que irías con un coche moderno. Con este puedes ir al mismo ritmo, la única historia es que te la juegas mucho más, porque el margen de maniobra que tienes, el margen de seguridad que te ofrece un coche moderno, aquí lo pierdes porque no tienes SPs para ayudarte, y cuando el coche se empieza a mover al límite, pues tienes que jugar un poco hacia lo seguro. Cuando uno tiene que trabajar y se encuentra con un día de estos donde se dedica a probar un aparato de estos, que es una auténtica pasada, lo único que puede pensar, en mi caso por lo menos, es gracias a todos los que hacéis posible viendo los vídeos que pueda dedicarme a esto y montarme estos coches, y gracias a César por habernos invitado a probarlo, porque cuando a veces pienso, vaya, qué pereza, tengo que grabar más coches, tengo que viajar, llega un día de estos que te montas en un trasto de estos y se te olvidan todas las penas. Y te das cuenta de que, me doy cuenta de que soy un puñetero afortunado. ¡Sí, señor! 6 cilindros. Para entender BMW como es hoy en día hay que entender tanto el 3.0 CSL como el 635i. Aquí es donde realmente se empezó a fraguar todo lo que hoy en día entendemos por BMW. Un coche con motor de 6 cilindros, tracción trasera, cierto grado deportivo y al mismo tiempo bien acabado y de cierto aspecto premium. Este aparato es realmente increíble. En su día costaba, cuando yo nací, en 1983, estaba mirando la tarifa de los 635 CSI en la revista Motor 16 y costaban alrededor de 7 millones de pelas. Y dices, bueno, ¿y eso cuánto es? Pues he metido todas las cifras en la calculadora de la inflación del INE y resulta que estamos hablando de 144.000 euros. 144.000 euros, ¿sabéis lo que es eso? Y estos aparatos, al final, si lo comparáis con el coche de hoy en día, con BMW, tendríamos que irnos a un M840 para tener el tope de gama, el modelo equivalente, el GT de 2+2 plazas. ¿Y cuánto cuesta? Pues 140.000 euros también. Así que no han cambiado tanto las cosas para BMW en ese frente. Hoy en día te puedes comprar uno de estos, si es el básico, un 635 CSI, por algo así como 20.000 euros más o menos, si das una buena búsqueda para encontrar una unidad en condiciones. Habrá alguna más barata, estará que se cae a cachos por óxido, y esa no os la recomiendo comprar. Si os vais a este Hardge, que me ha costado aquí buscar la pronunciación y la traducción en alemán, pues está pidiendo RetroSport, que es la empresa que nos ha dejado probarlo, gracias César, está por ahí, no quiere salir delante de la cámara, están pidiendo por él 40.000 euros, es una rareza, puede costar más o menos como un M635 CSI si os lo fuerais a comprar. Lo bonito de este coche es que es prácticamente único, es muy difícil encontrar una unidad como esta hoy en día, así que si os ponéis a buscarlo en AutoScout, pues prácticamente encontraréis solo esta unidad.
¿Me lo compraría yo? Pues por supuesto que sí, es uno de esos coches que me gustaría tener guardado en el garaje, con 4 detallitos, como las llantas que tiene esta unidad, queda muy pintón. Es un coche cómodo, es un coche clásico que puedes usar para viajar muchos kilómetros sin cansarte. No es el más rápido en el curva a curva, ya lo habéis visto, no es un coche que cambie instantáneamente de dirección, no es extremadamente deportivo, pero se disfruta con él conduciendo rápido por carreteras de curvas y al mismo tiempo es un coche versátil. No es el que menos gasta del planeta Tierra, pero tampoco es un Corvette, no es un Tragón, así que realmente a mí me ha dejado enamorado, más de hecho que un E30, ahora que está todo el mundo intentando comprarse E30s y se están pagando ya 12-15.000 euros. Pues oye, pensaros antes una Serie 6, que aunque sea un poquito más caro, es muchísimo más coche. En fin, leeré todos vuestros comentarios, dejadme lo que opináis de este aparatillo y nos vemos pronto en el próximo vídeo.